Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. La libertad, desde mi punto de vista, es el valor más preciado de la humanidad. Porque cientos de millones de personas, desde que la creación fue efectiva, murieron por ella. Y estaremos siempre dispuestos a morir para tenerla y, una vez alcanzada, defenderla. La libertad es tan, pero tan valiosa, que gozarla es una inmensa responsabilidad y demanda mucha sabiduría para administrarla, porque su existencia no es compatible con ningún tipo de excesos. Y el más grande de esos excesos es la mentira. Porque lo que hacemos entonces es poner en peligro nuestra libertad. La libertad es un factor de felicidad y por eso no podemos permitir que nada la contamine. Mucho menos aceptar como válido o legítimo que a nombre de ella algunos crean poder hacer lo que se les antoja desde un concepto errado de lo que realmente representa para la humanidad el gran paradigma de la civilización. La libertad, por el hecho de que sea plena, no significa que no tenga fronteras, porque cuando la sobrepasamos, la perdimos y pasamos entonces al áspero y oscuro mundo del libertinaje, donde la vida, la dignidad, el respeto y la tolerancia pasan a ser cualquier cosa en una sociedad corrompida por la anarquía y la sedición. La libertad es una columna fundamental en la cotidiana construcción de la democracia y es la fortaleza de toda sociedad que con responsabilidad la goce y fomente, porque en la medida que yo sepa vivir mi libertad, en esa misma medida voy a ser capaz, si luché por ella o por el solo hecho de disfrutarla a costo del sacrificio de otros, de hacer patria para los demás. Desgraciadamente en nuestro país, la libertad es poca cosa para los desadaptados e insatisfechos que creen que ésta les da derecho a matar, a mentir, a plantear descaradamente desde la psicología del terror que, siendo ellos una ínfima minoría, son los únicos con derechos a ser libres, para hacer lo que quieran, contra una inmensa mayoría a la que pretenden esclavizar desde un poder que ni tienen ni tendrán. El constante asedio contra la libertad por parte del terrorismo criollo, que habita en la oscuridad del libertinaje, está colmando la paciencia de cada nicaragüense, que a pesar de ser ofendido, ultrajado y humillado tras los eventos tristes y macabros del 2018, no se hartan de tanta infamia y mentira descarada que pretenden reeditar la tragedia que causaron hace 7 años y a la que ya pusimos un freno contundente. La libertad no significa desnaturalizarnos y vivir como nos ronque, no. Hasta los animales en la selva tienen normas de convivencia porque saben contra qué pueden y contra qué no pueden, en qué territorio habitar y en cuál no. Aquí, sin embargo, los que hacen del libertinaje un modelo de operación estimulan sin gambajes el crimen sangriento, el asesinato contra las autoridades o contra todo aquel que, encontrándose hasta en la más baja llanura, cargue por pecado ser sandinista, pensar como sandinista, apoyar desde otras corrientes al sandinismo o también contra los que no son ni chicha ni limonada, porque la delincuencia politiquera del oposicionismo criollo sustenta aquello de que o estás conmigo o estás contra mí. Para mí la libertad es ser quien soy y no lo que los demás esperan que yo sea.
incluye mi libertad decidir dónde quiero estar en cada momento. Mi libertad es pensar lo que pienso y no necesariamente lo que debería de sentir o lo que otros hubieran sentido o lo que esperan que yo sienta. Mi libertad es correr los riesgos que yo decida correr, siempre y cuando esté dispuesto a afrontar por mí mismo los costos de dichos riesgos. Porque vivir esa libertad tiene sus detentes, tiene sus responsabilidades, y gozar esa libertad para nada significa ignorar la ley. La libertad es salir al mundo a buscar lo que yo creo que necesito, en lugar de vivir esperando que otro me dé el permiso para conseguirlo. Y eso significa que si me lo propongo, no voy a tener detentes para conseguir lo que quiero, siempre y cuando dependa de mis valores y no de lo que otros quieran que yo haga por ellos. Tenemos el derecho de pensar, de sentir, de expresarnos, de elegir, pero no el derecho de mentir, ni de inocular ese odio criminal que te mata la vida o el alma. Podemos elegir lo que sentimos, y aunque no podamos hacer lo mismo con lo que nos pasa, sí podemos decidir qué hacer con lo que tenemos. Y aquí tenemos una Nicaragua que, a pesar de nuestras distancias, la estamos reconstruyendo, pasando por encima de los cobardes e infames que maniobraron y quienes se la quieren hundida solo porque no son ellos quienes se la gobiernan. La libertad es una gran responsabilidad, amigos, y los comunicadores, los periodistas, tenemos una inmensa incidencia en el cuidado de sus altísimos valores. Y por eso creo firmemente que si en otros países los medios de comunicación que promueven la muerte, el crimen, la sedición y el odio han sido cerrados y sus dueños encarcelados, aquí deberíamos comenzar a perfilar medidas de esa naturaleza. Porque aquellos que no entienden el valor de la libertad para los demás, también ponen en riesgo la seguridad, la vida, la hacienda y también de los demás. Y eso simplemente no es posible. Porque aquí en Nicaragua, un grupejo de miserias humanas se la pasan tocándole los huevos al tigre, creyendo que la tolerancia es ilimitada y que los que queremos la paz, por ser mansos, no somos capaces de reaccionar y se equivocan. Hablo de la libertad con responsabilidad, porque es inadmisible que sigamos viendo sin reaccionar tanta mentira que no solo se repite en las inhóspitas redes sociales, sino que en televisión abierta, en emisoras radiales o desde el partido virtual que estuvo en Carretera Norte, que chorrean sangre cada vez que invaden la inteligencia y el sentido común del nicaragüense, que aunque sabiendo distinguir entre la luz y la verdad y la oscuridad de las tinieblas, no deja de ser sometido a un bombardeo infame y sostenido contra la paz de cada individuo y de toda la sociedad en su conjunto. Yo soy comunicador, soy periodista. Estoy consciente que por ser generador de opinión hay quienes me detestan por lo que escribo y expreso. Pero ¿saben qué? Yo no hablo ni pienso con odio. Yo voy contra el odio y lo detesto por conocer la guerra, porque fue el odio quien nos enfrentó. Y seguramente muchísimas cosas que digo molestan a los que habitan en la infernal Puchilandia. Pero eso sí, no miento. Y si alguna vez lo hiciera y alguna miseria humana se sintiera ofendida, que me demande. Porque eso es lo que hace el ciudadano común para acabar con la mentira. Yo entiendo que las autoridades de gobierno no quieren entrar
en el desgaste de perder el tiempo siendo contestatarios de tanta estupidez que se dice sobre cualquier cosa. Pero quienes insisten en ello son brutos de toda brutalidad, porque el daño que se hacen es la equivalencia a cavar la sepultura que todos los días profundizan con su propio actuar. A pesar de la insistencia de hacer propio aquel pensamiento nazi del miente, 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 que de la mentira algo queda, esas cosas contra el aguijón, de quienes solo tienen por propósito quitarnos la libertad, lo único que han logrado es diluirse, porque de todo lo que un día creyeron tener, lo que les queda es únicamente la cúpula terrorista que por añadidura está dividida y odiándose entre sí. Al margen, sin embargo, de quienes por entender y atentar contra la libertad están solos, lo que sí debemos tener presente es que la lucha por ella nunca termina, que es nuestra responsabilidad preservarla, sabiendo que está más allá de expresarnos, de movilizarnos, de asociarnos o elegir, porque aún teniendo todo eso, siempre seremos esclavos sin otros derechos fundamentales como la educación y salud gratuita, como la vivienda, como las carreteras y caminos, como las comunicaciones, los parques, las instalaciones deportivas y el acompañamiento de un gobierno en las adversidades. Amigos, ¿la libertad es completa o no es libertad? La libertad es política y es social, es de justicia y de paz, es para los ricos y es para los pobres, es derecho y obligación, es respeto y fundamentalmente un estado de convivencia donde el ciudadano tenga capacidad de entender que jamás el odio será más que el amor, ni que la muerte es más que la vida. Que Dios bendiga a Nicaragua.